Buenos días, gracias Sandra, gracias a todos por estar presentes. Hoy vamos a hablar de la temática que ya describió un poquito Sandra y quiero decirles a aquellos que no estuvieron el martes pasado que en realidad esta temática además se enlaza eh, muy claramente con la del martes pasado, como les digo, en la cual abordamos la violencia intrafamiliar. ¿Tá? Dentro de la violencia que puede ser intrafamiliar, podríamos encontrar el abuso sexual infantil. Evidentemente, este tema es más amplio, si tiene ese punto de contacto, pero tiene otras connotaciones, otros otros matices en relación a quienes son bueno, no tanto las víctimas, sino los victimarios. Ahora lo vamos a ir viendo detenidamente y lo que es muy importante es que ustedes recuerden que más adelante tenemos el espacio de escucha. Por tanto, en la medida que uno va avanzando, ustedes pueden tener o les viene a la memoria o lo pueden vivenciar algún tipo de caso interesante que hayan podido bueno, ver o vivir o lo que fuera, y lo pueden plantear para ese espacio de escucha. El tema, como les digo, que vamos a abordar es un problema eh, real, gravísimo, menosprecia los derechos humanos y por supuesto tiene derivaciones en todos los ámbitos de la vida, la salud, la familia, la sociedad en su conjunto. Y tiene como principales víctimas a los niños, las niñas y los adolescentes. Nos vamos a enfocar en ese grupo especialmente vulnerable. Esto que denominamos violencia sexual es un tipo de violencia, según vimos el martes pasado, no sé si recordarán, comprende además secuelas emocionales y psicológicas con consecuencias que pueden durar toda la vida. Bueno, algunas son más a corto plazo, mediano plazo, pero evidentemente estamos hablando de traumas, ¿no? De eventos traumáticos, como se le llama, y producen heridas o huellas a lo largo de toda la vida. Este, Más allá del trabajo que obviamente hay que realizar a los efectos de la superación de este tipo de trauma o evento traumático, ¿no? Eh, Esto, en la medida que afecta a tantas personas, yo no les puse estadísticas porque a veces con las estadísticas uno queda en la estadística y no lo humaniza, ¿verdad? Pero realmente las estadísticas son gravísimas y tengan en cuenta, como vamos a ver, que muchas de estas problemas de violencia sexual no salen a la luz, porque estos de los problemas de violencia más difíciles de probar, ¿verdad? Entonces, por todas esas razones se entiende que es un problema de salud pública. Eso implica que la respuesta deba ser también, junto con la familia, también debe intervenir o interviene muchas veces el Estado para buscar herramientas para sobrellevar una situación de esta magnitud, que como les digo, y como dije al inicio, es un problema que menosprecia los derechos de las personas y nuestros principales víctimas son aquellos que tienen la edad inferior a los 18 años y que llamamos jurídicamente definimos como sujetos de derecho y niñas y adolescentes. A partir de esto les voy a hablar de algunas definiciones que quizás es muy bueno que focalicemos, que las vayamos bien precisando. Eh, Cuando ocurre la violencia sexual, y esta ocurre cuando alguien, otra persona, utiliza a un niño o una niña para algún tipo de actividad sexual abusando de su poder como figura de autoridad ante ese menor y a su vez también de la confianza que esta niña
o niño le tienen a esa figura o autoridad. Autoridad que puede ser obviamente paternal o maternal, ¿no? Pero, o alguien muy allegado, ¿no? No estoy hablando autoridad del punto de vista jerárquico, más allá de que vamos a ver muchísimas posibilidades de que se verifiquen estos, estos hechos, actos. Los niños, niñas y adolescentes son utilizados para la estimulación sexual de su agresor, que puede ser, como les dije, un pariente u otro niño, y a su vez un pariente u otra persona, y también para la gratificación de un observador. La pregunta que nos hacemos es quiénes pueden ser víctimas, ya la contesté, obviamente ya lo dije, todos los niños, niñas y adolescentes, pero me gustaría focalizar en esto que es que esa particularidad es independiente, ese grupo es independiente de la edad, porque puede observarse desde muy pequeños hasta más grandes, por supuesto, el género, la etnia, el nivel educacional, y sobre esto también destacar el estatus económico o la capacidad económica que pueda tener la familia o el niño donde esté inserto, el vínculo social o la cultura. Se ve en todos los grupos y es independiente ese factor. Eh, a diferencia, y por eso es que fuimos desde el martes pasado a algo mucho más específico, porque a diferencia de la violencia intrafamiliar, el agresor en estos casos, el que violenta al niño, a la niña o al adolescente, puede ser cualquier persona. En el caso de la violencia intrafamiliar dijimos que tenía que ser alguien dentro de lo que llamamos familia, y como se acordarán, partimos de una definición de familia totalmente ampliada o no la clásica o vamos a decir más antigua definición que tomábamos de familia. Puede ir desde lo más clásica familia o no sé si quieren decir clásico, como lo quieren llamar, o mejor dicho, o mejor decir cualquier forma que pueda tener ese núcleo en el cual habita y convive el niño o la niña y el adolescente. Pero lo que diferencia esto es que cualquier persona puede abusar sexualmente de un niño, niña, adolescente, y por eso la importancia de detectar estos problemas. Pero eso no obsta a que vuelva a repetirse que la convivencia lo favorece, ¿verdad? Lo favorece, aunque como les digo, no es excluyente. El otro punto a tener en cuenta es la vulnerabilidad, la situación personal de abandono, que puede estar un niño, una niña, los malos tratos, la baja autoestima y otros temas de la historia de vida que puede traer consigo en su mochila. Como siempre decimos, todos nosotros, todas las personas tienen una mochila que cargan con ellos, y bueno, que tienen distintas variables, situaciones, problemáticas. Bueno, son factores que incrementan la vulnerabilidad en base a algunas que podemos detectar y, a modo de ejemplo, algunos mencioné. Continuando con esto, me gustaría también focalizar, estoy en sede de, digamos, definiciones, elementos, cuestiones para tener bien claras las cosas, vamos a decir, ¿no? O de lo que estoy hablando. Hay formas de violencia sexual que pasan por tocar el cuerpo del niño, la niña o el adolescente. Ahí les pongo acciones: besar, abrazar en forma sexual, tocar y besar partes del cuerpo, genitales, o asimismo hacer que el niño, la niña o el adolescente haga lo mismo pero al revés. Y bueno, podríamos llegar también al sexo oral, ¿verdad? Eh, ah, y por supuesto podríamos llegar a la violación, pero en el caso de violación ya encontramos una graduación mayor, en tanto esto implica penetración, ¿verdad? Las otras formas, les estoy haciendo un esquema de estos temas, podemos hablar mucho más e ir mucho más a fondo de todos los que podrían ser las conductas, pero en el tiempo que se me asigna
les voy a dar los grandes elementos para que ustedes puedan manejar esta temática. Muchos de ustedes seguramente ya la manejan, así que en realidad luego de que termine de hablar, por supuesto sería interesantísimo escucharlos, o si no, en el espacio de escucha. La otra forma de violencia que identificamos en este espacio es sin tocar el cuerpo del niño o la niña o la adolescente, y ahí les pongo algunas de las acciones, como mostrar fotos, hablar, impresionarlo con dibujos, excitar al otro, al niño, a la niña, familiarizarlo con el sexo, tomar fotografías sexuales de ese niño, esa niña, con o sin su voluntad, porque tengan en cuenta que estamos hablando de un menor, ¿no? Obligar a un niño a mirar pornografía y hacer que un niño vea o escuche a otras personas mientras tienen relaciones sexuales. Estos vieron que ya cambiamos, son acciones que son distintas a las primeras, en las cuales hay una invasión directa en el cuerpo del niño o la niña. En estas es sin tocar el cuerpo, lo que no implica que no haya invasión, obviamente la hay, pero es de otra naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser los derechos vulnerados? Evidentemente podemos claramente darnos cuenta que hay una vulneración del derecho a la integridad física, diría que a la vida, el proyecto de vida, porque todas estas cuestiones, como dije al comienzo, afectan los potenciales proyectos de vida. Por proyecto de vida podríamos hablar mucho tiempo también, pero esto lo afecta. La salud, vulnera la privacidad y la intimidad de estas víctimas que son sujetos de derecho, como les acabo de decir. De 0 a 18 son tan sujetos de derecho como de 18 a 101. Estamos hablando de personas y todas las personas son sujetos de derecho, ¿verdad? Y como tales tienen derecho a su intimidad y a su privacidad. Digo esto porque durante mucho tiempo en la historia y la evolución histórica de los derechos humanos hubo quienes, y todavía se pueden escuchar algunas voces que niegan la calidad de sujetos de derecho. Eso no quiere decir, y no lo confundamos con nuestra capacidad jurídica para determinados actos, por ejemplo, vender una casa, ¿verdad? Pero en relación a lo que es nuestros derechos inherentes a nosotros como personas, como seres vivos humanos, ahí obviamente estamos hablando siempre de sujetos de derecho. Lo otro que podemos también señalar es el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o maltrato, ¿verdad? Evidentemente estas cuestiones, algunas que ya les describí en esas dos formas, tipos de violencia, que vuelvo a repetir, no agotan todo lo que podríamos hablar, se está exponiendo, se está violentando, se está abusando y se puede estar explotando o tratando indignamente o cruelmente a un menor de 18 años. Evidentemente, tanto el derecho internacional de los derechos humanos, cuando digo eso, engloba todo lo que llamamos los tratados internacionales, que en materia de niñez ustedes seguramente ya focalizaron uno sin que lo dijera, que es la Convención de los Derechos del Niño. Pero también tenemos todo el ordenamiento jurídico que prohíbe esta forma de violencia, que es la violencia sexual, que es lo que estoy hablando. Como les señalé, las consecuencias son daños. Hay daños que se ven, que son físicos, pero hay daños mentales, emocionales. Se afecta la forma de pensar, de actuar, de sentir durante toda la vida. Las enfermedades, incluso se pueden producir patologías luego de que o durante estas acciones que determinan violentar a los niños y a las niñas, como puede ser la depresión, por supuesto el estrés postraumático, pero también podemos encontrar patologías como la obesidad, enfermedades cardíacas, hasta el cáncer.
la adicción, el uso de sustancias adictivas, caer en sustancias adictivas, entre otras consecuencias, porque obviamente si caemos en sustancias adictivas vamos a necesitar un tratamiento en tanto contraemos una patología, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la salud mental. eh, y bueno, todas estas son las consecuencias de algo que, como les digo, está mucho más extendido de lo que la sociedad cree. Eso es porque los abusadores suelen ser personas que los niños, las niñas, los adolescentes conocen y muchas veces no revelan, hasta muchas veces no se dan cuenta y durante periodos prolongados de su vida lo que les pasó o lo que les está pasando, ¿no? Uso esos verbos para que entiendan que puede ser lo que les pasó, que lo descubren después, o lo que le está pasando cuando se dan cuenta en ese momento. Pero ese periodo puede ser simplemente estar atenta con algunas de las cosas que se visibilizan a nivel público para entender que los periodos pueden ser muy prolongados, ¿verdad? En el cual no se visibiliza nada y algunos nunca salen a la luz. El otro elemento también que recuerden es que la mayoría de los abusos sexuales se dan en el seno de la familia o en el entorno más cercano, ya lo dije. No tiene por qué ser directamente un familiar en forma directa, pero puede ser alguien que incluso un pariente político, como se le llama, no de sangre, pero que genera un vínculo de convivencia y es el que provoca, o no de convivencia, pero visita mucho la casa. Y la mayoría de los abusos sexuales, ojo, puede no ser en la casa, ¿no? También eso, no quiero que se queden con la idea de que es siempre en el hogar, pero la mayoría de los abusos sexuales se cometen por hombres, aunque también hay mujeres que cometen estas acciones y que pueden llevar a identificarse, por supuesto, como violencia sexual. Y este es un elemento muy interesante, que es definir cuáles son las estrategias que utiliza el abusador o la abusadora, ¿verdad? Y dentro de las estrategias encontramos que esta persona se va a ganar la confianza, pero no se la va a ganar en el momento que va a ejercer determinada acción sobre quien es su presa, vamos a decir, sino la va a tener previamente y eso evidentemente va a ser una estrategia que le va a facilitar lo que va a hacer. Para ganar la confianza muchas veces le da cosas a cambio, eh, lo recompensa, vamos a decir, pero antes de que suceda, es decir, se gana la confianza, pero siempre en forma previa, cosa que eso genere algo que permite un fluir más fácil para la acción bueno, que luego se va a cometer. Y por supuesto está el engaño, ¿no? El engaño diciendo lo que hará, no, lo engaña. El engaño es otra de las estrategias. Esto que les puse aquí no agota, vuelvo a repetir, lo que es las señales, lo que son las señales, ¿no? Eh, Nosotros como adultos podemos ver señales en la conducta de niños, niñas, adolescentes que nos llamen la atención, eh, y que puede ser alejarse de los familiares y amigos, tener una conducta retraída, estar en una situación siempre de enfrentamiento o de peleas en la escuela, es tener estallidos de angustia, o mostrar ira y agresión, a veces en forma explosiva, eh, a nivel del sueño, sufrir pesadillas, miedos extremos, evitar a ciertas personas, o sentir un rechazo a quedarse solo con alguien, especialmente. Estas son señales que podrían llegar a ser indicadores, ¿no? De que algo está pasando. Tener síntomas de infecciones de transmisión sexual, síntomas de infecciones, porque evidentemente el contacto que
no va a ser un contacto que tendríamos a nivel sanitario, salvo que sí se ordenara un examen al menor, pero sí puede haber un síntoma de infección de transmisión sexual. El abuso sexual, como les digo, puede ser progresivo, sostenido en el tiempo, y por eso hablé de la confianza, porque los abusadores generalmente no usan la fuerza física, van generando este tipo de conductas en una forma eh, lamentablemente amigable, vamos a decir, aunque no lo sea, ¿no? Obviamente no lo es, pero no se usa. eh, en forma general, generalmente la fuerza física. Y evidentemente sobre esto voy a volver al final por un trabajo que ustedes seguramente conocen, y si no, les voy a pedir que sí acudan a él, que es un mapa de ruta, pero un mapa de ruta ante situaciones de violencia que tiene, que elaboró ANEP. Pero sí que quisiera, más allá de que al final voy a llegar a eso, destacar algunas orientaciones, ¿no? La escucha adecuada, con tiempo, con tranquilidad, eh, la capacidad de llevar esa escucha, ¿no? Nunca culpar o nunca juzgar a un niño, valorar los riesgos, porque acá podemos tener casos en los cuales podemos tener más tiempo o menos, puede haber casos que requieran una actuación inmediata por ser de emergencia. Y bueno, en todo un proceso podemos llegar también a otra de las herramientas que podemos tener, que es la denuncia, ¿no? La denuncia que ya toma otro camino, pero en función de la valoración de riesgos podemos llegar perfectamente a esa situación. Si hablamos de responsabilidades, y también sobre esto voy a llegar a retomarlo al final, los primeros responsables son los progenitores, ¿no? No puse ahí, pero me gustaría dejarlos, decirlos, los primeros responsables, me refiero a la protección, ¿no? Del niño del abuso sexual. Los primeros responsables son los responsables del menor, porque a veces no son sus progenitores, son personas que habitan con ellos. Ellos, todos los responsables del menor o los progenitores, generalmente son los progenitores, son los que protegen a los niños o niñas del abuso sexual. Por eso es tan importante la información, romper el silencio, hablar estos temas a nivel colectivo y social, que tanto responsables de los menores como progenitores sepan sobre violencia sexual, cuáles son las cosas que violentan esa intimidad también de quienes pueden ser sus hijos. Evidentemente tenemos muchos tabúes que permanecen instalados a nivel social. Uno es el sexo, otros son los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos. Son derechos que, partiendo de la salud, evidentemente, muchas veces forman parte de conductas conductas, perdón, de temas que no se hablan, que no se visualizan. Y bueno, hay que luchar contra la desinformación, evidentemente, porque no es el camino la desinformación. No es el camino en la casa, que es el primer lugar, el lugar natural donde es esa cajita donde se preserva toda esa intimidad también. Por eso la importancia de la información. Y evidentemente también, si hablamos de responsabilidades, encontramos el Estado. Y cuando hablo del Estado en su conjunto. Ahora vamos a ver cómo el Estado, a través de distintas líneas, de distintas acciones, puede combatir, luchar, prevenir el acoso el abuso sexual. Y bueno, eso pasa por el Poder Legislativo en materia normativa, pero también por el Poder Judicial. El Poder Judicial es un actor muy importante. ¿Se acuerdan los tres poderes del gobierno, ¿no? Poder legislativo, poder judicial, porque muchas veces se encuentra con estos casos que se dilucidan en sede judicial,
y el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, para que lo visualicen también, ahí encontramos ministerios, como puede ser el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, pero también encontramos organismos como puede ser la NEP, ¿verdad? Y otros organismos que pueden colaborar en el ámbito educativo a los efectos de poder instalar políticas públicas que caminen, caminen en aras de erradicar la violencia sexual. Pero podemos involucrar más ministerios o más, más aún al Poder Ejecutivo. Ahora van a ver un poquito más adelante cómo podemos llegar a involucrar hasta el Ministerio de Turismo. Recuerden entonces el organigrama del Estado, ¿verdad? Y los tres poderes del gobierno y todo lo que son los órganos estatales, como puede ser la NEP, que también tienen ese rol importante en lo que es hablar de responsabilidades, ¿no? Hay algunos mitos que me gustaría que quedaran bien, que pudiéramos trabajar, que es, por ejemplo, es falso que los abusos sexuales no sean frecuentes, son mucho más frecuentes de lo que creemos. Es falso decir que no es un problema común en la infancia, es un problema común en la infancia, lo es. Es falso afirmar que los agresores sexuales siempre utilizan la fuerza física, ya les dije que no, pueden utilizar estrategias como persuasión, manipulación, juegos, amenazas, de forma de involucrar a los niños, a las niñas y mantenerlas calladas, en silencio. El otro punto es que no siempre la víctima pasa a ser victimario, y esto es una forma de estigmatización grave a nivel social, porque se cree que la víctima va a repetir la conducta. Puede que eso suceda, pero no siempre es así. Pero el hecho de tener ese dato en su historial hace que se le estigmatice, y con esto cargan muchísimo más los varones que las mujeres, por lo menos por el momento. Y estos son temas importantes, ¿no? Temas importantes por los daños que también colaterales podemos provocar. Otro de los mitos es que los abusos sexuales a niñas y niñas ocurren, eh, el mito no es ese, ¿no? Evidentemente ocurren en todos los estratos sociales. Hay gente que dice no, solo ocurre en los más carenciados. Eso sería falso, ¿no? Las personas más carenciadas no es ahí donde solo se ven problemas de acoso, de abuso sexual. No, lo vemos en todos los estratos sociales. El otro elemento es tener en cuenta que cualquier persona puede ser potencialmente abusadora. Y esto se los voy a leer porque es importante. No es correcto afirmar que el abusador tiene una estructura de personalidad normal o pervertida, pero en función de lo siguiente: circulan en la sociedad, en el entorno, y pasan muy desapercibidos porque su conducta social, que es lo que nosotros vemos, no muestra su conducta sexual, que es lo que no vemos, ¿verdad? Esto es importante distinguirlo. Y el otro, lo que generalmente se dice, y por eso decimos que las denuncias de abuso sexual no suelen ser falsas, ¿verdad? Cuando tenemos denuncias de abuso sexual, generalmente son verdaderas, vamos a decir, pasan. El problema es la prueba, ¿no? Tener en cuenta que la gran mayoría de niños y niñas suelen callar por temor a represalias, por culpa, por vergüenza, por confusión, ¿no? La confusión que me provoca la fidelidad en el respeto o en el cariño, en el amor que siento hacia el otro, y no entiendo lo que me puede estar ocasionando determinada acción. Por ello, en muy pocos casos se logra comprobar que hubo un abuso sexual, sin perjuicio de que la información y la difusión de la temática a partir de fin de siglo, de la década del 90, un poquito más, un poquito menos en algunos países, ha generado evidentemente un cambio y una sensibilización mucho mayor. Eso es un dato que
que se puede también encontrar indicadores que lo demuestren. Partiendo de la base, vuelvo a decir que son conductas tan complejas que vulneran la intimidad y la privacidad, pero están tan en lo privado que son difíciles de identificar. Ahora, en estos 10 minutos, antes de dar la parte final, nos quedan 20 minutos, voy a hacerles una referencia a lo que es la protección jurídica en nuestro derecho internacional, léanse los tratados de derechos humanos, y en nuestro derecho interno. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Y lo hacen ustedes, estoy segura que ustedes también lo hacen, porque muchas veces hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, muchísimo hablamos en el aula, en la escuela, en el centro educativo, como también hablamos del Código de la Niñez y la Adolescencia, pero son dos normas distintas, aunque tienen un denominador común, que es proteger los derechos de la niñez. La Convención de los Derechos del Niño, que es así su nombre, fue aprobada en el 89 y consagró, estableció el deber del Estado de proteger a los niños y niñas contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, maltrato, explotación sexual o trato negligente e inhumano, ¿verdad? Esta convención es la referencia en materia de niñez, ¿verdad? Después tuvo un protocolo facultativo, como se le llama, que se abocó a analizar el tema de la pornografía y sancionar, ¿no?, la prostitución infantil, la pornografía, exhortar a los estados a prevenir y erradicar estas acciones, ¿verdad? Y a sancionar normas que, eh, que lo sancionen. Veo que levantan la mano, no sé si es que alguien quiere hablar o, o Sandra quiere hacer alguna pregunta o No, sigo. la mano le quedó levantada a Karen, Ah, bueno, que está con el rol, ahora ya la bajó. perfecto. Bueno, habría más normas de derecho internacional, pero lo que quiero decirles es que ustedes están muy familiarizadas y familiarizados seguramente a la Convención de los Derechos del Niño, que ese es su nombre, ¿no? Y que se aprobó en el año 89, Uruguay la ratificó en el año 1990, pero que tengan en cuenta que es una convención que muchas veces la nombramos, la decimos, eh, la mencionamos, ¿no? Y nos referimos a ella. Luego a ver, perdón que me pasé acá. Ahí está. Vamos a esta. Ya voy a la legislación interna. Y no van a poder, porque además yo siempre digo que recordar los números de las leyes es muy difícil. Yo muchas veces no los recuerdo y puedo llegar a cometer un mínimo error en cuanto a la fecha exacta de la ley, por supuesto el día y el mes, ¿no? Pero a veces del año me puedo equivocar, pero es lógico. Hay fechas que uno sí recuerda claramente. Pero más allá de las temáticas que les puse, lo que les puse también es la fecha, para que vean cómo ha habido una evolución, ¿verdad? Eso es lo que me interesa cuando nosotros analizamos. Si tratamos de recordar todo de memoria, nos vamos a olvidar de todo, pero sí nos vamos a acordar que el 89 fue un año clave en lo que significó la protección internacional o universal de los derechos de la niñez, ¿verdad? Y que concomitantemente con ello, el Uruguay es uno de los países que inmediatamente ratifica esta convención. Y también tener la idea y que nos quede de que luego se aprueba como un anexo, vamos a decir, a esta convención que prohíbe y se ocupa de la prostitución y de la pornografía. Pero en este relato que les estoy haciendo de cómo la norma jurídica muchas veces, por supuesto, va atrás de lo que sucede, porque si estas normas se aprueban es porque ni que hablar que todos estos problemas estaban sobre la mesa, lo que pasa que no se visualizaban, hasta no se tipificaban como conductas susceptibles de ser tipificadas como delitos, ¿no? Pero entonces se va a penalizar el delito de explotación sexual y comercial. Acá ya vemos que ya ampliamos, ¿no? No es la explotación, la violencia sexual solo en la casa,
que se produce, o con los familiares más directos, o los que conviven, aunque no sean de sangre, pero ya encontramos otros niveles, pero estamos hablando de problemas que están en las agendas de los países que quieren proteger los derechos, incluso a través de alertas. Hay alertas tempranas cuando desaparece un chiquilín o una chiquilina, enseguida se llaman, tienen distintos nombres, seguramente ustedes las identifiquen, en las cuales es muy importante tratar de localizarlo rápidamente, ¿no? Porque si no, no sabemos dónde puede terminar, más allá de que pueda nunca más aparecer, o aparecer pero ya fallecido, ¿no? Pero siguiendo con esta evolución, quiero que vean que de 1989, en el 2004 se aprueba ese Código de Niñez y Adolescencia que trata de ayornar lo que es nuestra legislación, incluye la explotación sexual, establece los derechos que deben garantizarse a los niños y las niñas y las adolescentes, porque distingue de 0 a 13, de 13 a 17 y 18, en los procesos judiciales y administrativos, establece el derecho a ser oído. Recuerden que antes se negaba la calidad de sujeto de derecho a las niñas y a los niños. Se consagra la autonomía progresiva, y hay artículos fundamentales que se los dejo para que los vean, que se los puse ahí, aunque la lectura del código, más allá de lo jurídico y en algunos artículos pasar rápido, es un buen ejercicio, ¿no? Para analizar, incluso trabajar con los menores, lo que son sus derechos. Y podemos seguir. Vieron que los números de leyes cambian. Hay del 18.250 del 2008, y hay otro del 19.643, porque van avanzando. Ya voy avanzando en el tiempo, no puedo tratar todas, pero se está combatiendo la trata. Antes se hablaba de trata de blancas, es una expresión que ya no se utiliza más, porque hoy la trata es de seres humanos. Ya se dejó de decir que era determinado grupo con determinadas características. Y vamos a encontrar en el año 2017 la ley 19.500, que es la de violencia a las mujeres basada en el género, donde ahí encontramos figuras penales relacionadas con el abuso sexual. Y todo esto, entre esa ley, lo que es el Código Civil, que establece los deberes inherentes a la patria potestad, el Código de la Niñez, vamos a encontrar lo que prevé la norma en el Uruguay, que es la posibilidad que se suspenda el ejercicio de la patria potestad, eh, la tutela, la curatela, la guarda o la tenencia, cuando hay este tipo de conductas, e incluso se fue a más la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas y privadas en la educación, la salud y toda actividad que implique tracto directo con las niñas, los niños y adolescentes, las personas con discapacidad o los mayores en situación de dependencia. 3 grupos especialmente vulnerables. ¿Tá? Esto seguramente también tienen noticia de ello, pero es importante, ¿no? Porque se dan cuenta que son penas gravísimas, ¿no? A quienes se les condena por delito sexual. Obviamente está faltando a los deberes de la patria inherentes a la patria potestad, que no implica solamente dar una pensión alimenticia, vamos, es mucho más el deber inherente a la patria potestad. La patria potestad en sí es un instituto bueno, que implica muchísimas cosas para con nuestros hijos o hijas, y cuando se evidencian los delitos, verifican los delitos sexuales, ahí tenemos derivaciones con penas accesorias, ¿no? Que incrementan las sanciones con el fin de prevenir este tipo de conductas. Y aquí estoy llegando a terminando estos 10 minutos para ir a los últimos 10, señalarles cuáles son las obligaciones del Estado. Ya las referí, les hablé de los 3 poderes del gobierno para que visualizaran, ¿no? Digamos, como que esto no es un problema solo de uno de los ministerios o de un órgano del Estado vinculado a la educación. El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños contra toda forma de abuso sexual, y hay muchas formas. El Código de la Niñez incluye entre las situaciones del maltrato esas que ya vimos.
y evidentemente tenemos que tomar acciones, políticas públicas o lo que fuera, para adoptar programas, servicios especiales para la prevención, atención médica, psicosocial, a las víctimas del maltrato o la explotación. Otras medidas que pueden encontrar, se las puse ahí, pero como se nos está acabando el tiempo, me voy a quedar en la segunda, ¿no? Informar por todos los medios apropiados, educar y entrenar sobre las medidas preventivas y los efectos de estos delitos, ¿no? Esto es importante. Miren que les pongo más medidas que ustedes después pueden repasar. Y de todas formas voy a llegar al final con el mapa de ruta que también es muy importante. Y acá les quise poner este decreto, porque es muy interesante este decreto, en la medida que habla de un plan de acción en relación a la erradicación, ¿no? Estableciéndose la obligación de los prestadores de servicios turísticos de colaborar en la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística. Y este punto es un punto, por eso les dije que también estaba involucrados al Ministerio de Turismo. Eh, Ustedes hagan el ejercicio, si se alojan alguna vez en algún hotel, en algún apartotel o donde sea, en un lugar donde ustedes van a disfrutar vacaciones o lo que fuera. Muchas veces, en cumplimiento de este decreto, hay algún cartel, algún aviso en la recepción del hotel que refiere a lo que puede ser un código de conducta o medidas de control que puedan ser efectivas para cumplir con las obligaciones, porque es justamente en el ámbito del turismo o cuando tenemos un ingreso muy fuerte de personas extranjeras, puede ser por razones laborales, ¿no? Que invaden el pueblo, por así decir, invaden la ciudad. Cuanto más chico, en la ciudad más grande es el efecto, ¿no? Pero que trae efectos colaterales. No quiere decir que siempre se vaya a verificar, porque depende de las personas que vayan a trabajar o vayan, en este caso, a hacer turismo, ¿no? Pero lamentablemente se prestan para que se produzcan situaciones en las cuales puede haber explotación sexual de niños que estén involucrados estos niños o niñas que van a ser abusadas sexualmente, pero a su vez explotadas hasta por sus propios responsables, sus progenitores, pero por terceros. No sé si me explico. Pero bueno, eso es una cosa que también es bueno hacer el ejercicio y ver cómo las políticas públicas y todas estas acciones también tienen un montón de lugares donde podemos trabajarlas, ¿no? Y sobre todo sensibilizar, concientizar. Muchas veces en los aeropuertos también lo vemos, grandes afiches o banners, y eso entiendo que son campañas públicas muy valiosas, como muchas otras que he visto, incluso en instituciones educativas, pero siempre que estoy viajando o alguna cosa, visualizo y es más, hasta lo tomo como ejemplo, como lo que llamamos buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas, porque a veces nos quedamos en preciosos textos, pero hay que bajarlos para que lleguen, ¿no? La buena práctica podría ser fotografiar y decir, miren lo que me encontré cuando ingresé a tal país, qué bueno que está este banner, el mensaje que tiene, ¿no? El contenido. Bueno, también les encontré esto que bueno, los días para erradicar y, como siempre digo, y promover los derechos humanos son todos los 365, pero también no está mal que haya un día especial en el cual podamos hacer más actividades, pero sobre todo reflexionar, ¿no? A veces eso nos ayuda a decir, bueno, reflexiono todos los días, pero también focalizo en tal mes. Esas son buenas prácticas, todo en el marco de lo que es la sensibilización y la promoción, ¿no? El estar atentos desde todos nuestros roles, ¿no? Desde la casa hasta el espacio que compartimos, en este caso, en la institución educativa.
Acá les puse una noticia, ¿verdad? Hay siempre preocupación por estas cosas. Esto trasciende los gobiernos, debería verse todos los días, ¿no? Debe verse todos los días, es muy bueno que haya preocupación, pero sobre todo que haya compromiso, ¿no? Y lo hemos visto, lo vemos a lo largo del tiempo, pero lo importante es que haya medidas concretas, cuestiones concretas que se visualicen, que se hagan. Y siguiendo con eso, les dejo acá, les dejé la tapa para que ustedes la vean, pero seguramente estimo la conocen. Y de todas formas, ahí está el link. Igual si lo googlean con ese título lo van a encontrar sin problema, que es ese mapa de ruta ante situaciones de violencia. Quiero aclararles si este es un documento del 2021, es un documento que está muy bien, se los recomiendo. Yo lo que hice fue un encuadre mucho más grande, traté de darles todo un contexto y para que, vuelvo a repetir, no quedaran en cosas que después, ay, ¿cómo era esto? Que no me acuerdo que el número de la... No, es darles un resumen lo más completo posible. Me faltaron muchísimas cosas de lo que es, pero ahora sí las convoco o les digo, seguramente lo conocen, que acudan a este documento que tiene distintas secciones y recuerden que yo me estoy refiriendo en este conversatorio a la violencia sexual, ¿verdad? Pero podemos encontrar distintos tipos de maltrato, incluso la guía habla de maltrato químico, que es en relación a los medicamentos, ¿no? Eh, que se le pueden dar o sustancias, ¿no? Administración de sustancias o drogas sin prescripción médica. Está muy bien esta guía, se las recomiendo. Y si ya la conocen, porque incluso hay un protocolo que se activa, tiene este, distintos grados, ¿no? En base al riesgo. Incluso si ustedes lo leen en profundidad van a ver que hay una que dice que si encontramos un riesgo muy grave o gravísimo, no sé cómo lo dice porque hay una graduación, se recomienda la denuncia, ¿no? Incluso se establece dónde se pueden hacer las denuncias. Por supuesto, habla de definiciones y focaliza en otras conductas, como puede ser el acoso escolar, pero sobre esos temas no hablé tanto, en realidad lo he focalizado en el abuso, como vieron acá, en la violencia sexual y antes en la violencia intrafamiliar. Pero todas estas cosas nos sirven, como ustedes saben, está el programa de escuelas disfrutables, que ya tiene toda su historia y su trabajo, y fuerte cómo tenemos que trabajar, quién puede activar el mapa de ruta, ¿no? Y ahí está especificado bien quiénes pueden ser. eh, y bueno, cómo el ser omiso en una conducta también puede ser una forma de poner en riesgo la integridad física, ¿no? Después les dan pautas sobre la detección, algunas de las cuales yo ya se los dije, pero me parece muy importante. eh, es imposible que se los diga todo, pero hay algunas cuestiones que me interesaron mucho en lo que refiere a la explotación sexual, que forma parte de todo lo que les dije, porque establece como indicadores lo que es grave, ¿no? Existen indicios, indicadores y factores que hacen probable el riesgo de que el niño y la niña o la niña se encuentren en situación de explotación sexual. Y hay otra columna que van a ver que dice muy grave, existe evidencia, ¿verdad?, de que el niño o la niña ha sido víctima de abuso sexual y ha mediado una retribución o promesa de retribución hacia un tercero, hacia él o un tercero. Esto habría que analizarlo muy bien, pero vuelvo a repetirles que es un trabajo que está muy bien hecho y que es un documento de consulta y de conocimiento. Me preocuparía, me alegraría mucho que me dijeran que todos lo conocen, ¿no? Y que lo han leído en profundidad, porque creo que es una herramienta muy buena, más allá de que, como les digo, siempre conviene que tengamos toda esta aproximación y entender por qué estos fenómenos, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla porque estoy en la hora y por supuesto me gustaría que si tienen alguna pregunta o alguna intervención, seguramente debe haber
Veo que el chat ha estado activo, pero no me dio para verlo. No me dan 3 ojos o 4 todavía, no he podido desarrollar. Me encantaría, solo vi una manito ahí, pero era por otra cosa. Y también decirles, y porque Sandra siempre se los dice, pero ahora yo también se los voy a decir. Podemos en el espacio de escucha trabajar el mapa de ruta, que me parece muy bueno, o podemos trabajar a partir de casos, ¿tá? Pero acuérdense lo que dijimos el sábado pasado y los que vienen, eh, ustedes forman parte de la construcción de este trabajo. Si ustedes también construyen, todo va a salir mejor, ¿tá? Porque nos dan herramientas muy buenas, nos dan insumos para trabajarlo juntos. Si no, yo me tengo que poner a inventar. No es tan difícil que me ponga a inventar porque son cosas que lamentablemente vemos. Hasta he tenido algún tipo de cuestiones que por supuesto imaginarán que tanto como educadora como en lo profesional he tenido que ver la forma en la cual lo manejo, ¿no? Pero por eso les pido que tengan en cuenta que ustedes también construyen esta promoción y esta prevención. Sí, Mariana, de hecho, los comentarios que te dejaron en relación al espacio de escucha que tuvimos el sábado fueron muy positivos porque obviamente es la forma de ver toda esta teoría anclada en el aula. Así que bueno, volvemos a repetir que esperamos situaciones en las que permitan a Mariana bajar todo esto y a ustedes a su realidad. Tenemos 3 espacios de escucha por delante, se están un poco distanciados en el tiempo, también por una cuestión, para darles tiempo a ustedes que lo escriban y también para Mariana recibirlos. Pero acá en el chat hubo algunos comentarios que yo te los leo todos y dice, por ejemplo, ¿por qué los tiempos son tan largos luego de realizar una denuncia de abuso? Ha ocurrido en la escuela que desde el INAU han venido a buscar a niños para tomarles declaraciones hasta 3 años después de ocurrido el hecho. Los docentes hacemos los informes en cuanto se nos pide desde la inspección, pero los tiempos se extienden en otros organismos. Es como hacerle seguir reviviendo al niño tanto tiempo después aquella situación traumática. Después alguien Perdón, pregunta, sobre eso me gustaría decirles que uno de los grandes problemas de la justicia puede llegar a ser la demora, ¿no? mm, Pero hay dos elementos que siempre les digo. Tengan en cuenta que estos son casos muy complejos, ¿no? En materia de prueba, ¿tá? Pero la victimización del niño o la niña no es bueno. Este, lo que no quita que hay fallas, en el sistema hay fallas, si no, no pasarían las cosas que pasan. Y lamentablemente no hay día que no me levante y diga, hay que redoblar, hay que seguir hablando, porque las fallas están sobre la mesa y terminan en cosas que vemos y que nos destruyen como seres humanos, ¿verdad? Y creo que lo que han pasado de aquí a un mes para atrás, puedo enumerar no sé cuántos situaciones gravísimas. Así que todos los días que nos levantamos renovamos y sobre todo renovar el compromiso, porque esto no basta con que haya esto y que haya lo otro, no, es siempre, siempre, no se agota, porque siempre hay uno que nació y que va a ser uno nuevo, o hay uno que no escuchó, o hay una que no lo tiene tan claro, y siempre tenemos que renovarlo. bien, y sí, y seguir trabajando en derechos humanos. Bien, y dice acá, pide una docente que si podrías definir curatela. Bueno. Una cosa es cuando vieron que yo dije que había 3 grupos, lo digo bien sintético, el grupo de niñas, niñas y adolescentes, grupo de personas con discapacidad y grupo de personas grandes o mayores, ¿no? 3 grupos. En el caso de las personas con discapacidad, y en esto destaco, ser viejo no es sinónimo de ser persona con discapacidad.
podemos tener determinadas particularidades como viejos, pero entonces las personas con discapacidad, cuando tienen una discapacidad muy severa, y se hace un trámite, esto lo vimos en uno de los conversatorios, que se le declara incapaz, lo que se le designa es un curador, un curador. El tutor es el tutor del, digamos, del niño, la niña, adolescente, en lugar de sus padres. Pero el curador, con ese nombre que ustedes grábenselo, el curador es aquel que vela por los intereses de la persona, cualquiera sea la edad, que ha sido declarada incapaz por el juez. Atención, podemos ser viejos y no tener ningún tipo podemos tener alguna discapacidad, pero no haber sido declarados incapaces. No confundamos, ¿está? La persona que tiene una incapacidad muy grande puede llegar a ser declarada incapaz, o a veces no, y en el caso que sea declarada incapaz, se le va a nombrar un curador. Un curador. ¿Qué puede pasar en el ejemplo que les puse? Que el curador o la curadora abuse de esa persona, abuse sexualmente, y se ve muchísimo. Muchas veces, peor aún, no se logra probar porque la persona incapaz no, no logra, no logra expresar lo que le está pasando. Pero en el caso que se probara, se le podría suspender la cura, el rol que tiene la designación judicial. El curador es el que gobierna, vamos a decir. Estoy hablando, no es la palabra exacta, ¿no? Es el que maneja a la persona incapaz. No confundamos discapacidad con incapacidad, ¿tá? Estoy hablando de incapacidad. Espero que haya quedado claro.